Hola, hola. Pues seguimos por aquí. Ya les enseñaba yo mi arbolito de Navidad. Espero les haya agradado y a ver si sale, porque bueno, pues sí. Entonces, como les decía yo, bueno, después de haber puesto mi arbolito de Navidad, ahora, pues como de costumbre, el brindis del momento en estos días navideños, ¿verdad? Con un chocolatito café. Qué rico. Bueno, ya. Le di ya me queda nada más un poquito, pero bueno, todavía en esta sobremesa de mi desayuno o almuerzo en este miércoles 11 de diciembre, a punto de entrar en el puente Guadalupe Reyes, y luego decíamos que también Candelaria, ¿no? Después de la Candelaria ya se quita el árbol y todo eso. Pero bueno, por si no digamos así de rapidito, por si no hubiera salido bien, se hace un segundo video para que vean nada más la artesanía del árbol, por si no se vio ya con las luces. Y ahí está el nacimiento, ¿no? Lo acerco así, porque creo que en el otro no salió. Ya, un ratito para que prenda la luz rojita. Allí está, allí están las luces. Está medio así, austero. Y luego el detalle artesanal, los pingüinos y el venado. Y la carita del... Es como un buey. El buey navideño. En fin, ya se los había enseñado que ayer lo puse, pero es que como no sé si salió bien la otra vez que puse la figura, pues ahorita así de rapidito se las pongo. Y es que el video todavía no estaba completado, hacía falta lo que es el brindis de poner el arbolito. Se supone que, bueno, pues es el propósito de pasarnos la mejor, y si seguimos brindando porque haya fraternidad y que el recuento de los años y los daños nos hagan conciencia para pues tratar de que no causarlas, no crear las mismas circunstancias que nos trajeron. Obviamente que podemos ser un poco a veces en nuestros hábitos repetitivos y reaccionar, pero si tomamos conciencia y vamos erradicando el chip, nos prometemos cada vez que se vaya, que sientamos que estamos haciendo lo mismo, rompamos ese hechizo que nos da esa reacción, ¿no? O sea, que imaginemos que ya eso ya tiene un tiempo, que ya dimos el perdón y ya punto y aparte, ¿no? Que ya hemos borrado de nuestras conciencias todo ese recuento, porque luego pues sí es fatal. Fíjense que no todos... Desafortunadamente, miren, no somos perfectos y todos tenemos una especie de archivito nocivo. Entonces sigo insistiendo en que la causa se debe de erradicar, no es el efecto nada más, ¿no? En cuestiones así de recuerdos y de cuestiones de terapias reconstructivas de lo que es el perfil, digamos, de salud mental, o de alguna manera mental, pero del alma, ¿no? Y en cuestiones de salud física, cuando nosotros, bueno, miren, yo hoy vengo un poquito así, tómenlo, pues tomen notas si quieren. No estoy muy digamos, sí estoy bien documentada en ciertos aspectos, y pues todavía afortunadamente sigo teniendo pues modestia aparte, pero sí todavía tengo conciencia de lo que es el modelo científico de cuestiones de tratamiento, de rehabilitación y todo. Entonces, a nivel global y general puedo decirles que pues siempre la medicina científica ha tratado de eh, este erradicar la causa, ¿no? El efecto es nada más cuando es un tratamiento paliativo, que ya es irreversible el daño y ya la persona está teniendo muchas molestias, y obviamente para que en tanto pues le llegue pues el momento decisivo de trascender, pues ya pues por lo menos tenga una cierta calidad de vida. Ese es un tratamiento paliativo, y es donde se justifica el tratamiento de paliativo, que es atacar el efecto, hacerlo lo más desapercibido posible por medio de ciertas terapias, de medicamentos y todo eso, ¿no? Ahí entraba la asistencia de humanitaria,
se puede decir, porque es una manera de mostrar cierto humanismo, que es coherente con la ética, que es pro vida 100% y es lo que se debe de hacer, digamos, se debería, ¿no? De dejar que, pues, digamos, no se aplica bueno, es que ahí entra un poco de controversia esto de los tratamientos, ¿cómo le llaman esto de asistencia, qué? Voluntad anticipada, ¿no? Que se desesperan y la ansiedad por sufrir, por el sufrimiento, produce un efecto de, de ansiedad, ¿no? En cuanto se quiera acelerar el proceso y ya cesar digamos, porque pues ya es, digamos, una persona que nos está pidiendo esa asistencia porque su sufrimiento es ya, pues, es tal, de tal magnitud. Entonces, pues, no quiere vivir con esos, digamos, esas prolongaciones de que dicen, si no me van a curar, pues, pues ya, ¿no? O sea, prácticamente es un estadio donde se ha comprobado que ya no hay alternativas médicas científicas que lo ayuden, pero hay una controversia porque siempre que exista el beneficio de la duda y que haya por ahí una remota esperanza de que pueda ser reversible ese daño, pues todavía tendría esa oportunidad, pero a veces la ciencia no tiene la capacidad necesaria para dar ese pronóstico o asegurar que se pueda revertir, ¿no? Entonces de ahí que venga toda esta serie de resoluciones que si bien pueden ser benéficas para quien no quiere dar ese beneficio de la duda y actúa al favor y favorece por muchas circunstancias, ¿no? Es más, no tiene esa capacidad, ¿no? De dar esa asistencia, digamos, por el tiempo que, pues, todos tenemos ciertas creencias. Entonces, de ahí que si hay democracia, pues, digamos, se da ahí una autoridad tampoco pueda ir en contra de la voluntad de quien esté padeciendo eso. Entonces sí se procede en otro sentido o se evalúa esa petición de alguna manera legal, ¿no? O sea, eso es lo que también causa, pero pues no nos vamos a meter tanto en eso. Ahora pues estamos en una temporada. Yo nomás era para dejar clarificar un poco la mente y hacerla un poco más, una logística más coherente con lo que nos ha tocado percibir a través de la educación académica y religiosa, ¿no? O sea, pero no es que yo venga a presumir, simplemente vengo a dar un punto de vista normal. Y si hay democracia, pues por lo menos hay. Otórguenme el beneficio de la duda. Y si no, pues está bien, ahí muere. No digo más, no digo más. Pero sí brindo con ustedes. Y como dirían los poetas, que dice, hay un verso dentro del Brindis del Bohemio que dice que es de acuerdo a lo que se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores y por aquellas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas, ya se de la mujer la cortesana y que bla 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 y que no sé qué, que es que los poetas a veces sí son, yo no soy poeta porque yo no compongo poesía, yo soy más bien prosaica, ¿no? O sea, yo no digo las cosas para que rimen con una letra y que haga una consonancia así, ¿no? Entonces los que somos prosaicos somos no somos de prosa, no somos de rima. Rima es el verso que hace juego con las palabras y hace resonancia, ¿no? Coincidencia con la terminación de ciertas palabras, pero que son diferentes y que tienen un cierto parecido, ¿no? Es muy curioso el lenguaje de la comunicación en estos aspectos poetas y todo. Y bueno, y diría Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada y titilan
a lo lejos los astros azules titilan a lo lejos y muy descriptivo y todo eso. Entonces los estados anímicos, pues sí, los poetas son para eso geniales porque han percibido esa coherencia con esas vivencias que han tenido y es una manera de desahogo la lírica, ¿no? Entonces, pues es muy interesante escucharlos, ¿no? Y sí, son personas muy académicamente, se puede decir que hacen uso del lenguaje de una manera tan artística y artesanal que vale, a veces cuando los escuchamos vale la pena, digo, entendernos porque es una manera de transmitir el sentimiento y el pensamiento de una manera. Entonces, en el recuento de los años y de los daños también, pues es una valiosa aportación testimonial, por decirlo de alguna manera, narrativa tan artesanal que nos es un placer escucharla, porque nos está comunicando un sentimiento y de desahogo, y a veces el ser humano tiene problemáticas de poder poner en claro sus pensamientos, y entonces para eso sí sirve un poquito el arte al rescate, como la academia, pues también es otra herramienta muy interesante, y pues si ustedes lo quieren, lo hace de una manera más, pues se puede decir también terapéutica, ¿no? Porque también el arte es una terapia también de reconstructiva y también que ayuda a clarificar el pensamiento. Algunas veces lo confunde, algunas otras no, pero el contraste hace que se clarifiquen las ideas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué desechar una herramienta tan, pues yo diría que puede ser muy apreciada? Sí tiene un doble filo y sentido, porque puede en determinado momento causar un efecto. Es como todo, que si se usa de manera muy nociva, pues obviamente también puede causar efectos secundarios, pues muy, pues contrarios a lo que se espera, pero bueno, digamos, por lo menos nos permite expresarnos como lo que somos, ¿no? Con la neta, ¿no? La neta del poeta. Y como dice el otro poeta que decía, caminante Machado, ¿no? El Machado que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Si tú no quieres, no la vuelves a pisar, ¿no? Cuando otorgas el perdón, ahí nos está dando la razón, ¿no? De esta. Entonces, cuando el jilguero no puede cantar y el poeta es un peregrino, caminante, no hay camino, se hace, sino estelas en la mar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se da volver a pisar, ¿no? Ay, no, qué preciosidad de letras, ¿no? La verdad, no, es que hemos aprendido mucha poesía este año que nos ha ayudado a hacer un poquito más, a liberar la conciencia de viejos prejuicios también, y nos ha ayudado pues a poner en una balanza la necesidad de encontrar un sentido de vida, un equilibrio, ¿no? Entonces en esas estamos y seguimos trabajando por eso. ¡Qué belleza! Y no me digan del epitafio de este Amado Nervo, que dice que fue el arquitecto de su propio destino, que si extrajo la miel de las rosas fue porque en ellas puso hielo, mieles hermosas. Cuando cosechó rosales, tuvo siempre rosas, ¿no? Pero que halló sin duda largas las noches de sus penas, y en cambio tuvo otras largamente serenas, que amó, que fue amado, que el sol acarició su faz, que ahora que ya está en las últimas, agradece a la vida que está ya en paz, que ha puesto en paz su conciencia. Bueno, ya, y dejando a un lado estas consideraciones poéticas, pues miren, en el recuento de los daños, yo ya les he platicado mucho en el realismo mágico que da el escritor de las telenovelas, los contrastes, y ya tendré otra oportunidad en los otros videos, porque sigue habiendo mucho material, mucha tela donde les digo, cuando somos prosaicos, los escritores en cierta manera se puede decir que cuando no hacen rima, hacen prosa o en escritos o
a veces se alargan, son los argumentos de las telenovelas, por decirlo de alguna manera, son larguísimos y sus narrativas tienen un principio, un tiempo transitorio hasta que se encuentra una resolución y ahí se acaba la historia o la anécdota. Y pues por eso también tenemos pues una riqueza en la cultura artesanal que también a manera artística se demuestra, y yo creo que eso es lo valioso que hay que rescatar del arte sin tomarlo como una toxicidad, ¿no? O sea, que todas las cosas que se llevan hacia un hábito demasiado exagerado que se ha hecho muy, se ha convertido en algo que ya no se nota ya no se puede apreciar la belleza porque ya está hay mucha saturación. Es como una casa, ¿no? A mí, por ejemplo, les puedo poner así físicamente cuando me ponían un ejemplo, ¿no? Una mansión. Y voy a decir nombres y todo para que no haya. Yo voy a causar un poco de controversias, pero digo, si la vida fue muy generosa contigo, pudiste dar y recibir y tuviste esa apetencia de tener esa modalidad de estilo de vida, digo, y lo disfrutaste y todo, pero si no lo pudiste disfrutar como tú quisieras en su momento, pero en tus últimos años y ya cuando podías disfrutarlo, no pudiste tener esa capacidad de disfrutarlo todo. Y eso mismo le pasó a esta señora, yo pienso, ¿no? O sea, yo desde fuera veo, sí, obviamente nos dan siempre lo mejor, la historia o la anécdota que más pudo complacer la vanidad de la persona, pero ya desde fuera, pues podemos decir, en realidad tenía mucha necesidad para trascender de todo eso, pues también ahí podemos nosotros no estar muy de acuerdo, pero ahí es donde también se aplica la democracia, ¿no? Fue una persona que tuvo el privilegio de haber podido disfrutar y que le valoraron sus trabajos y todo. La señora Estapinal, que pues yo la respeté, fue la ídola del entretenimiento de la generación de mis papás y pues tuvo pues obras en las que participó, películas y todo, hubo de todo, ¿no? También pudo participar en muchos churrazos, pero la popularidad comercial y todo le puso en un lugar muy así. Pero yo me estoy refiriendo a su mansión, que dicen que el lugar que habitas representa un poquito la personalidad de quien la habita, ¿no? De la dueña, de la propietaria. Y yo cuando vi esa mansión, pues también para mi entender, pues, pero yo pertenezco a otro sector que no es tan privilegiado, donde nos valoraron nuestro trabajo de otra manera, entonces nosotros somos los feos, o la comunidad proletariada, la de los personajes que no brillamos mucho ni trascendimos en el ámbito social, ni mucho menos que somos considerados en otro sector, ¿no? Entonces nosotros podemos percibir esa comparativa de una manera distinta y interpretarla y todo. Pero, por ejemplo, estaba muy saturada para mi entender, demasiado ornamento, hacía parecía un museo, no es una casa habitable, para mi entender, porque una casa habitable tiene lo necesario desde mi concepción de vida, como me dieron los valores que recibí de mis padres, ¿no? A lo mejor sí se percibe ahí una cierta que fue una educación un poquito muy reprimida, porque si nos remontamos a la época en que esta señora fue hija de una familia muy, pues se puede decir hasta cierto punto acomodada y acomodaticia, pues pudo haber tenido ese privilegio de ser valorada y respetada por pertenecer a cierto sector que el sector es digamos, ahí sí, intocable, ¿no? Porque son personalidades que dan servicio a la patria y todo, ¿no? O sea, nosotros aquí en México teníamos un patrimonio muy militarista, entonces la educación era muy represora. Entonces, cuando se trata de editar todos los aspectos que distraigan de un objetivo, que es
dar un servicio de esa magnitud, sí hay mucho extremo en la educación, hay mucha edición, porque es una preparación que debe de estar enfocada y concentrada en cumplir un objetivo que es de primordial necesidad para el lugar o la región de defender sus valores físicos, nacionales y todo, ¿no? Entonces, ya desde este punto de vista, no es que digamos que es por eso, por ese solo hecho de dar ese servicio, pero sí en realidad así es como se aplica y se entiende que si son personas que se están jugando toda una vida, todo, se les debe de dar ciertas consideraciones de vida. Entonces ellos ante toda la población tienen que manifestar esa coherencia de respeto, de que ellos son respetables y así es, así debe ser, ¿no? O sea, pero pues sí se ha habido intoxicaciones también en ese medio precisamente porque se llevaba mucho, digamos, de una manera coloquial, había una especie como de enmascaramiento, ¿no? O sea, podía ser una civilización, digamos, que cuando es una necesidad o una urgencia no nos importa la calidad moral, simplemente hay un reclutamiento y hay una represión y hay una especie de, pues sí, manipulación para proteger ciertos intereses que consideran ser más que justificables. Entonces, esa es la respuesta que hay en la trascendencia de los valores a través del tiempo, cuando ya se logró restablecer un orden, entonces en las regiones se da ese legado, ¿no? Que la necesidad por ser resarcidos de esas carencias que fueron durante esa temporada de represión, muchos hijos de familia de esos sectores tuvieron esa, pues no es una ambición, es algo legítimo, es una necesidad de llenar ese vacío que dejó esa represión durante esos años. Esa es mi hipótesis por la cual yo digo que es una hipótesis humanística muy interesante y que en los tiempos ya de civilitud deberíamos de tomar en cuenta, que por eso las primeras generaciones que hubieran sido regidas por ese estilo de vida, hubieran traído por consecuencia poblaciones de artistas, porque no había, digamos, en el tiempo de posguerra no había mucha escolaridad. Si ustedes escuchan lo interesante de esas entrevistas que hacen a todos los actores o los que sobrevivieron a esa época, que ya están ahorita en una etapa de los 90 y tantos, ellos les tocó vivir ese estilo de vida porque se manifestó ahí mucho pues es una especie de, como quien dice, de querer compensar o después, o recuperar una vida que no tuvieron, que ellos consideraron que fueron sometidos a muchas restricciones y su necesidad aumentó su necesidad de crear, de reconstruir una autoestima, tenían mucha hambruna de reconocimiento, entonces ahí se manifestaba una anomalía de la sanidad. Hasta cierto punto no es que los consideráramos enfermos, ¿verdad? Porque dicen, pues hubo mucha enfermedad en ese tiempo y se quisieron desquitar y por eso quisieron ponerle a su trabajo un reconocimiento, que estaban levantando el estado anímico que quedó muy apachurrado y que por eso era más meritorio para ellos tener una compensación, que les consideraran que necesitaban un estilo de vida pues muy superior a la gente común, ¿no? De alguna manera tiene que haber una hipótesis que justifique esa desmedida ganas de reconocimiento, de vanidad, ahí es donde se crearon las divas y los divos, porque también hubo en el género masculino y no me van a decir que no, pero no vamos a decir quién fue más, si las mujeres quién fue más, o sea, porque hubo mucha gallina ponedora, las gallinitas ponedoras que todo tenían que, para que les reconocieran en un ámbito que se consideraba muy misógino y machista. Entonces lo interesante de estas historias
historias que a mí me parecieron muy fascinantes y muy clarificadas para poder encontrar por qué, porque yo muchos años me preguntaba, bueno, ¿qué no es lo mismo el valor de un trabajo, digamos, de godines que un trabajo artesanal qué diferencia hay? Obviamente que a simple vista es el reconocimiento de una cualidad abstracta que es la belleza, pero el reconocimiento a la inteligencia, al saber aplicar ¿cómo calificarías tú la adaptación a la mecánica condicionada y manipulativa que te daba un trabajo ¿cómo se llama? De lo que es, bueno, por una parte tecnocracia o es aristocracia, tecnocracia y toda esa comparativa que hoy nos hace el producto de una sociedad. Los que somos ya de tercera generación no tendríamos por qué repetir esos patrones de ambición por un reconocimiento. Simplemente estamos ya adaptados a otro tipo de educación. No es que seamos de cristal, sino que algunas personas se consideran como generaciones de cristal porque ya no van a admitir ese tipo de anomalías, ¿no? Entonces es otra interpretación que le doy yo a esta reacción de estas generaciones que en cierta manera dicen, miren, y enfocan esos testimoniales de anterior sociedad en la que se dieron muchos egos, mucha egolatría y mucha crítica social y mucha comparativa que en cierta manera también perjudicó a las nuevas generaciones en el aspecto de crear un ambiente más fraterno y más humanístico que el individualismo y la exclusión que tiene ahora cierto sector de la sociedad que se le considera anómala por estar repitiendo patrones anteriores a lo que se concibió después en las generaciones que ya se consideraban desintoxicadas, ¿no? Entonces, bueno, interpreten ustedes un poquito y pongan conciencia en eso. Si no queremos repetir en nuestras viejas generaciones que ya aprendimos la lección y nos estamos adaptando y ya nos actualizamos y que queremos tener una vida civilizada, por ejemplo, hoy podemos decirle al resto de familia que siguió repitiendo esos patrones, decirle, no, sabes que yo de lejitos prefiero verte porque ya me estás afectando, estás repitiendo esos patrones del legado que a mí no me gustan, porque por ejemplo, en esos patrones antiguos del viejo cine nacional, cuando faltaba la figura paterna, siempre se elegía al hermano mayor, por decirlo algo, y si faltaba la figura materna era la hermana mayor, y por consiguiente cuando ya pasan los tiempos, ya no están los padres, entonces los hijos menores que se casaron quieren agarrar de mamá a la hermana o al hermano mayor y le quieren privar de sus derechos de tener otro estilo de vida y quieren que sigan personificando ese rol que ya no corresponde, y con ello recibe los prejuicios de la familia política, del hermano, de la hermana, y tiene mucho familiar que está minando el financiamiento que ya le está afectando, ¿no? Entonces, cuando se da el sistema de que dicen la comparativa, ¿por qué es meritorio que tal persona tenga tanto y yo no? Entonces dices, bueno, cada quien tiene lo que generó con su trabajo y es muy anómalo que quieran ser parásitos de otro presupuesto cuando ellas tienen derecho a tener el suyo propio, como lo tendría la persona que está siendo objeto de esa exclusión, porque la toman en cuenta muchas veces para cuando les conviene y cuando no, pues obviamente la tienen como una personita así, en su casa le dan asilo y todo, pero también le hacen pagar su hospedaje, todo eso y le explotan, ¿no? Entonces eso se da, por eso no es que diga yo que merece o todo, pero si se ponen a ver por qué, el por qué o la cosa, el motivo, el efecto del por qué a veces las generaciones
que son sobrevivientes a esa generación, crearon un estado de vida ahorita acomodaticio porque trabajaron mucho para poder pagar esa asistencia que necesitan en su vejez, ¿no? Que las atiendan personas que contratan a sus servicios, pero que muchas veces no son familiares, porque luego eso se da mucho entre familia y no se da tanto en personas que tuvieron puestos privilegiados también en el desempeño, puede ser artístico, puede ser civil o militar o de otra índole o incluso político, y tienen mucho más asistencia social por parte de personas que pagan a su servicio, y ahora ya se está admitiendo el sistema de asistencia de cuando una persona es familiar, que se dan excepciones, que sí se comprueba que sí le están asistiendo bien y pues entonces ya le dan su compensación, ¿no? Entonces esto es lo interesante y hay que poner conciencia porque muchas veces no está muy claro ese tipo de situaciones. Cuando vivió la señora esta, ese es lo que nos están dando, cuando nos están dando esa noticia de cómo vivió la señora Pinal, y ahí está comprobadísimo esto que les estoy dando, esta hipótesis, ¿no? Que ella muchas veces ya los últimos años, pues entonces volvieron al redil la historia del hijo pródigo, ¿no? Que pasó y que vivió una serie de anécdotas y que luego de recapacitar que estaba haciendo que su personalidad no estaba brillando tanto como pues todos volvieron al redil con la señora Pinal, que brilló mucho más en el aspecto de trabajo, ¿no? Entonces en esa comparativa anacrónica se ve el cambio de una sociedad que dice uno, pues se da en estos tiempos precisamente por todo ese fenómeno que hubo de ese sistema que a veces dicen, bueno, no podemos culpar a un sector de que se esté dando esta consecuencia. Tenía que pasar alguna vez, ¿no? Alguna de las generaciones teníamos que ser rebeldes ante ese sistema y no explicarnos por qué se está dando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya ya se me está enfriando mi cafecito. Mm, pues yo brindo porque se haga conciencia y que los poetas de artistas y todos se equilibren un poquito y se sitúen mejor y que no vean muros con tranchetes, o sea, en todas partes, cuando en realidad hay que poner más atención, qué es lo que nos está afectando. Si ya no es el motivo local, es por la globalización que permitieron otros gobernantes, que nos está invadiendo y que nos está erradicando a la población. Entonces es una sucursal de otro país aquí, porque nosotros estamos consumiendo sus productos y estamos siendo víctimas de esa comercialización. Tenemos que rescatar la economía nacional, tenemos que ser creadores, no destructores de lo que muchas personas que fueran antecesoras y trabajaron y no se les reconoció el producto de su trabajo, de la labor que hicieron y prestaron servicio. Entonces tenemos que recuperarnos de alguna manera. Entonces tiene que volver a hacerse una reconsideración de todos los factores. Tenemos que crear escuelas de artes y oficios y darles el reconocimiento y el valor correspondiente a la justa medida de sus capacidades y habilidades. Esa es mi conclusión. En fin, sean ustedes practicantes de o bueno, compartan conmigo este brindis y pues esperemos que cambien las circunstancias, ¿no? Bueno, salud. Y bueno, por aquí nos seguimos viendo a vísperas de lo que es el festejo del puente que se inicia mañana, Guadalupe Reyes. Sale pues.